En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Una de las figuras más carismáticas y conocidas del medievo hispano fue, sin duda, Rodrigo Díaz de Vivar. Y es que el Cid fue convertido desde hace siglos en toda una leyenda cuya historia real ha sido fuertemente transformada, llegando a costar a veces el discernir qué hay de cierto y qué es falso. Pero tras ese halo de héroe semilegendario e idealizado como el prototipo perfecto de caballero medieval, encontramos la historia de un auténtico señor de la guerra que fue fundamental en el desarrollo histórico de la cuenca del Ebro y el Levante peninsular, teniendo que vérselas, a veces como aliado y otras como enemigo, con el Reino de Aragón e incluso con las taifas de Zaragoza y Albarracín. ¿Qué es lo que se conoce sobre el Cid y su paso por lo que hoy es Aragón? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Óscar Tomás y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Llevamos con este ya varios programas en pleno medievo, a caballo entre los siglos X y XII, y todavía nos vamos a quedar un ratillo más, porque nos encanta y porque sabemos que también a vosotros os gusta mucho la Edad Media, ya que sí nos lo decís muchos en vuestros comentarios y también lo vemos en las estadísticas de escuchas del programa, que esos episodios que dedicamos a la Edad Media pues siempre son un poquito más escuchados que los demás. Hace 2 episodios estuvimos recordando la importantísima batalla de Valtierra en el año 1110 entre las tropas de Alfonso I el Batallador y las de Almustaín II de Zaragoza, con todo lo que ello supuso. La semana pasada tuvimos como invitada también a Miriam Gracia para que nos contara los descubrimientos arqueológicos de los últimos años que cambian radicalmente lo que se sabía hasta hace poco sobre esa Zaragoza islámica, mostrando que la ciudad era todavía mucho más grande de lo que se creía y por lo tanto más importante si cabe. Pues hoy vamos a seguir en ese periodo clave y más concretamente en la segunda mitad del siglo XI. Y es que vamos a hablar largo y tendido de esa figura del Cid, tratando de discernir entre las leyendas, los mitos y lo que se sabe sobre su realidad histórica. Pero no va a ser un programa meramente biográfico, sino que de su mano vamos a ver su evolución y especialmente cómo se convirtió en una figura principal y protagonista del devenir histórico de la cuenca del Ebro y también del Levante peninsular, donde los intereses de multitud de entidades políticas tenían puestos sus ojos, como el propio Reino de Aragón, el Condado de Barcelona, las taifas de Zaragoza y Lérida, el Imperio almorávide e incluso los Reyes de León. Ya en su momento, en la cada vez ya más lejana primera temporada de este programa, estuvimos hablando un rato de todo esto, pero ni mucho menos con la profundidad con que vamos a hacerlo en este y también en el siguiente episodio, porque tiene tanta chicha que le vamos a dedicar 2 episodios para poder ofreceros, sin prisas, todos los detalles posibles sobre una figura que fue clave en un momento que fue también trascendental para el Reino de Aragón. Y para hablar de todo ello, me acompaña, como siempre, el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Es un programa de una época interesantísima. Yo de toda la Edad Media, la verdad, de toda la Edad Media que tuvo lugar aquí en Aragón, mi época favorita es la Alta Edad Media y Plena Edad Media, ¿no? Durante el Califato de Córdoba, en la Alta Edad Media, y luego en Plena Edad Media con esa taifa de Saracusta, el Imperio almorávide, hay una simbiosis cultural que es alucinante, aparte de una serie de personajes y una serie de intríngulis políticos de un lado, del otro, pues llega a haber
en épocas un poco más anteriores de lo que vamos a ver en este programa, en la Alta Edad Media, llega a haber incluso vikingos por aquí. Bueno, una cosa de locos. Muy loca desde luego, y sobre todo en esta época en la que estamos, siglos X al XII, pero sobre todo especialmente en el siguiente episodio vamos a estar en la segunda mitad del siglo XI. Vamos a ver perfectamente que bueno, todo ese noreste peninsular fue un avispero, un auténtico avispero político, militar, económico. Pero bueno, vamos a explicar todo ello, y antes de ver cómo Rodrigo se convirtió en esa figura fundamental, no solamente en la guerra, sino también en la política, como decía, del noreste de la península ibérica, tenemos que ir evidentemente a sus inicios y a ese camino que será fundamental, ¿no, Santiago? Sí, y claro, para eso pues vamos a empezar por un punto clave que nos va a mostrar pues esas brumas, ¿no? Esas lagunas que existen sobre la figura histórica y no sobre la mítica. Porque dada la importancia que se le ha dado con ese Cantar de Gestas, que es el poema del mío Cid, al convertirlo en un ideal a seguir durante siglos, en un mito nacional ya a partir del siglo XIX, que ha generado pues tanta literatura, series y películas, cabría suponer que se sabe mucho de su vida. Claro, de hecho, a ver, tú preguntas, es una figura hiperconocida. Todo el mundo, incluso a gente que puede que diga, a mí no me gusta mucho la historia, pero todo el mundo ha escuchado hablar del Cid, o ha visto alguna película, o incluso alguna serie, todo el mundo, o ha leído novelas, todo el mundo conoce su figura. Claro. Pero claro, ¿qué es lo que hay de cierto en todo ello? Que es lo que vamos a intentar discernir en estos dos episodios, ¿no? En este presente y en el siguiente, porque al final hay muchas brumas, como decías, claro, en cuanto a su figura histórica. Hay mucha mitología, la mitología sobre ese personaje, la leyenda de este personaje se la conoce todo el mundo muy bien, pero luego si aterrizamos a su vida real, pues vemos pues que hay muchas lagunas. Muchísimas, ¿no? desde Claro, luego que sí. El claro ejemplo de ello es que ni tan siquiera conocemos con seguridad su año de nacimiento. Sí. Es más, es que incluso ha existido un debate sobre ello entre historiadores que nos da un amplio espectro temporal sobre el año en el que nació el Cid. Sí. Lo único claro es que nació más o menos a mediados del siglo XI, en un periodo en el que ya se había consumado hace algunas décadas la descomposición del califato de Córdoba, atomizado en varios reinos de taifas, muy débiles, Muy débiles. algunos de ellos que guerreaban entre sí, siendo pues uno de los más poderosos e influyentes de esos reinos taifas, precisamente el de Zaragoza, durante el reinado de Al-Muntadir. Por eso de que no se puede hablar de muy débiles, Claro. Porque la taifa de Zaragoza, por ejemplo, y no fue la única que tuvo mucho poder. La de Sevilla también. Evidentemente, La de Deña. si lo comparamos evidentemente con el esplendor del califato cordobés, como un estado unificado, evidentemente eran más débiles, pero tampoco hay que pensar en esas taifas súper pequeñitas que no tenían, al final tuvieron su esplendor político, militar importante. Pero digamos, Sergio, que cambian las tornas. Sí, eso desde luego. A partir de ahora son los reinos cristianos los que pasan a la ofensiva. Empiezan a pasar en un proceso Empiezan a largo. pasar a la ofensiva y las taifas andalusíes a la defensiva, ¿no? Al andaluz a la defensiva. Bueno, el caso es que va a ser fundamental, ¿no? En esa taifa de Saracusta Y la figura de Al-Muqtadir. y la figura del Muqtadir en la historia del Cid años más tarde, ¿no? Porque, aún consiguió este Al-Muqtadir mantener a raya a los reinos cristianos vecinos, pero a pesar de las victorias que conseguirá este Al-Muqtadir, pues estaban empezando a cambiar las tornas, como decía, y estos reinos cristianos estaban empezando a lograr poco a poco la supremacía militar y pasar a la ofensiva frente a los musulmanes. Pues es el contexto, ¿no?, en el que nace el Cid, que como decía su año de nacimiento, pues está en una horquilla entre los años 1041, año que propuso en su momento Menéndez Pidal. Hace muchos años, hace muchas décadas. Exacto. Bueno, pues casi un siglo, casi ya. Y el año 1057, fecha que propuso el historiador aragonés Antonio Ubieto. Sí, es que como veis estamos hablando de una horquilla entre el 1041 y el 1057 en cuanto al año de nacimiento del Cid, de 16 años entre una fecha propuesta y la otra. Lo que ya nos muestra muy claramente que no se sabe tanto de la figura histórica de Rodrigo Díaz, especialmente de su juventud, porque si ya establecemos que no sabemos cuándo nace y tenemos una horquilla de 16 años, no es un 2, 3, 4... Bueno, ahora lo vamos a matizar, ¿no? Porque de todas formas, es verdad que en la actualidad
el tema está bastante más acotado, teniendo en cuenta que no se puede hablar con seguridad de todo ello, en ningún caso, ¿de acuerdo? Pero esa horquilla se ha conseguido un poquito acortar en apenas 5 años, estableciendo su nacimiento entre pues el 1045 y el 1050. Y de hecho creo que la propuesta pues más actual y que tiene, entre comillas, más consenso en la actualidad, lo establece en un término medio, o sea, ni blanco ni gris, ni el 1045 ni el 1050, en medio, en el año 1048. Y ese se establece que sería quizás el nacimiento de Rodrigo Díaz de Vivar, del Cid. Pero quizás. Exactamente, pero bueno, estaríamos ahí hablando, un poquito más acotado. En cambio, su lugar de nacimiento parece claro, ¿no? Sí, Rodrigo Díaz, nacido en Vivar, por eso Rodrigo Díaz de Vivar. Eso es. Pues Vivar es una localidad situada a apenas 10 kilómetros de la ciudad de Burgos. Sin embargo, tampoco existe ningún documento contemporáneo a la época que nos asegure pues que nació allí, ¿no? O sea, siendo el propio Cantar del Mío Cid, que se publica en torno al año 1200, la primera obra que sitúa su origen en esa localidad. Es decir, que estamos hablando de que la primera vez que se habla de Vivar como el lugar de nacimiento de Rodrigo Díaz es aproximadamente de un siglo después ya no del nacimiento, sino de la muerte del Cid. Y de hecho, siglo y medio después de su nacimiento. O sea, que estamos ya hablando de una fuente que no es contemporánea, sino que incluso pues haya pasado 150 años cuando aproximadamente se escribe ese Cantar de Gestas, ese Cantar del Mío Cid, y ahí sí que se menciona que Rodrigo Díaz era de Vivar. Pero hasta entonces, silencio absoluto sobre el lugar exacto en el que supuestamente nació. Por lo tanto, es nada, son tonterías, ¿no? Pero que vamos viendo que entre las dudas sobre la fecha de nacimiento, las dudas de su lugar de nacimiento, de su origen, pues al final nos va mostrando ahí claramente pues esas que se ve esas lagunas sobre la figura histórica de una figura tan importante o que se le ha dado tanta importancia y que sobre todo ha sido tan mitificada. Eso es lo importante que queremos que os quedéis con ello. Más bien que se le ha dado tanta importancia, ¿no? Y que se ha mitificado mucho, ¿no? Por supuesto, el Cantar del Mío Cid no es la única fuente que habla de su historia, ya que también está la Historia Roderiki, una crónica del siglo XII, y aparece también en el Liber Regum, también conocido como el Códice Villarense, que es una crónica considerada como la más antigua conservada de las escritas en lengua romance y no en latín, usándose el romance navarro, con bastantes elementos también del romance aragonés. Eso es muy curioso, además. Efectivamente, y por otra parte con una importante influencia del romance castellano. O sea que tenemos ahí una mezcla importante, ¿no? En este Liber Regum, ¿no? Que pues, tenemos ahí, pues aparentemente, pues el grueso de la lengua que se utiliza es una especie de romance navarro-aragonés, en esa evolución también. Además, quiero recordar que en ese libro que estuvimos hablando, que entrevistamos a Guillén Tomás hace 2 temporadas sobre la lengua aragonesa, su evolución, su uso como lengua de Estado en el reino aragonés, en ese libro también, que siempre lo recomendamos a nuestros oyentes, si no lo habéis leído, pues es verdad que os lo recomendamos mucho, ahí se habla precisamente que una de esas variantes es eso, que viene del aragonés, viene también muy influido por ese navarro aragonés que podríamos denominar también, ¿no? Y aquí, en el Liber Regum, también lo encontramos, y como estabas diciendo, ese Liber Regum o Códice Villarense, pues también nos está dando pues algunas noticias de la figura histórica de Rodrigo Díaz de Vivar. Vamos, que tenemos ahí 3 fuentes históricas, o alguna de ellas semihistórica. El Cantar del Mío Cid, que es la más famosa, ¿no? Tenemos la Historia Roderiki, que en este caso ya es una crónica, y además tenemos alguna mención en el Liber Regum, ¿no es así? Eso es. Y en la historia más tradicional, pues el origen de Rodrigo Díaz es de una familia de infanzones, es decir, de la baja nobleza, asentada en esas siempre peligrosas zonas de frontera limítrofes con el Islam, a donde se daban concesiones pues de este tipo a la gente para que fuera a repoblarlas, y en las que eran habituales los ataques y racias de un lado al otro de la frontera. Sí, eran unas zonas muy, muy peligrosas, evidentemente, claro, para vivir, y había que incentivar que la gente fuera allí, evidentemente. Claro, pues la concesión solía ser pues que todos que vayan allí son nobles. De la baja nobleza, pero nobles, infanzones. En algunos casos, en otros era, pues tenías derecho a poder por ejemplo, acudir a la justicia del rey, en lugar de acudir a la justicia del noble de turno, que siempre solía ser un poquito, o tener tus propios tribunales, o exención de pagos de impuestos, o también, lo que estás mencionando, en algunos lugares había ciertos fueros en los que sí que te concedían pues una especie de acceso a lo que podríamos llamar la baja nobleza, ¿no? Ponemos el ejemplo siempre de ese fuero Egea, concedido exactamente a inicios del siglo XII por Alfonso I el Batallador, cuando conquista Egea, la silla islámica, como se la conocía, ¿no?
que le concede este fuero a los pocos años de conquistarla y por el que, bueno, pues todos aquellos que fueran a vivir ahí, pues se les automáticamente eran considerados caballeros. Por eso se llama Ejea de los Caballeros. Exactamente, esto lo hemos mencionado mucho en muchas ocasiones y no es un fuero exclusivo de esta localidad, sino que luego lo vemos en otros lugares y, por ejemplo, pues se viene un poquito de esos comentarios que estábamos hablando sobre los orígenes del Cid, ¿no? Claro, Así, pues Vivar estaría en esa zona de frontera. Eso es. Y Rodrigo Díaz de Vivar pues sería un infanzón de la baja nobleza porque su familia estaba allí en esa zona de frontera y puede que concedieran a todos de allí la infanzonía, ¿no? O esa de que se muestra esa historia que nos muestra a un infanzón de poca importancia que gracias a sus méritos personales acaba logrando una posición importante en la corte leonesa. Es la versión, ¿no?, mitificada que nos da precisamente el Cantar del Mío Cid. Pues, por ejemplo, la historia Roderiki, en este caso esa crónica, nos dice precisamente que Rodrigo no era un simple infanzón, de alguien de la baja nobleza que gracias a sus méritos consigue pues ascender y tal, diciendo, claro, poniéndolo como un ejemplo, ¿no? En plan, tenéis que seguir el ejemplo del Cid. Para ¿no? Mito queda bastante mejor que perteneciera a la baja nobleza. Claro, no, pero no es que quede mejor, sino que simplemente, claro, como legendario, pues nos habla de esa persona que gracias a su lucha, a su rectitud, pues consigue ascender. Eso en el Cantar del Mío Cid. Pero en la historia Roderiki nos habla todo lo contrario, que no era alguien de la baja nobleza, sino que era un varón ilustrísimo. Y además que pertenecía a la alta aristocracia leonesa, que esto cambia radicalmente, o sea, contradice totalmente a la historia de siempre del Cantar del Mío Cid, que nos habla de un Rodrigo Díaz que asciende por sus propios méritos, en lugar de ser ya alguien que le viene de cuna, ¿no? Como sí que nos muestra la historia Roderiki, por ejemplo. Claro, es el clásico yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? En plan, bueno, pues es que mi poder y mi influencia y todo lo que he conseguido viene de la nada. Pues no. ¿no? Porque de hecho es que existen estudios genealógicos como los de Margarita Torres, por mencionar a alguien, ¿no? Sí, que repasando pues lo que se sabe sobre el Cid histórico, pues cuadraría bastante que perteneciera a los Flaínez, que es una de las 4 familias más poderosas del reino leonés desde comienzos del siglo X. Y es que recordemos que su padre es mencionado como Diego Laínez, que por los estudios genealógicos realizados, ese Laínez bien podría ser su variante leonesa, Flaínez. Claro, esa familia de los Flaínez, que sería una de las familias más poderosas del Reino de León en esta época. Por lo tanto, eso, si fuera así, esta hipótesis que presenta Margarita Torres, pues estaríamos hablando de que no se está contradiciendo la historia tradicional del Cantar del Mío Cid de alguien que asciende por sus méritos, como estábamos diciendo, ¿no? Y bueno, pues no tendríamos esa historia de una especie de emprendedor, no sé, de entrepreneur, ¿no? No sé cómo llamarlo al Cid en el Cantar, que consigue, pues eso, llegar a los altares de la fama gracias a su rectitud, a sus méritos, a comportarse bien con sus enemigos y también con sus aliados y a su forma de comportarse. Algo que en el Cantar del Mío Cid, pues toda esta historia de emprendedor, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Una especie de emprendedor medieval, pues no es otra cosa que la típica historia moralizante con la que se busca crear ejemplos a seguir. Básicamente es eso. Pero, como venimos diciendo, la crónica de la historia Roderiki nos contradice todo eso y estaríamos hablando de otra cosa muy diferente, ¿no? De todas formas, y como venimos diciendo, estas son hipótesis basadas en investigaciones y datos para tratar de discernir una figura cuyos orígenes han quedado sumidos en las brumas de lo legendario. Al final, lo que vemos conforme pasan los años es a un joven Rodrigo que, fueran sus orígenes los que fueran, acabó sirviendo al infante Sancho. Eso seguro, eso sí, claro, eso sí que es seguro. ¿Y quién era este señor, este infante Sancho? Pues aquí empezamos a entroncar con los mismísimos orígenes del Reino de Aragón. Y me voy a explicar. Vale. Recordemos al rey Sancho III el Mayor de Pamplona, quien a su muerte en el año 1035 divide sus dominios entre sus hijos, tocándole a Ramiro el condado de Aragón, siendo considerado como el primer monarca del reino aragonés, aunque nunca utilizó este nombre. Este título, sí, exactamente. Ese Ramiro I, nuestro Ramiro I, vamos. Eso es. Otro de los hijos del rey navarro fue Fernando, quien logró el condado de Castilla y luego consiguió hacerse con el trono del Reino de León. Pues ese infante Sancho del que hablaba y a cuyo servicio estuvo Rodrigo Díaz en su juventud, era uno de los hijos del rey Fernando de León. Es decir, para que nos aclaremos, que el futuro Cid, cuando era joven, este Rodrigo Díaz, estuvo al servicio del sobrino de Ramiro I de Aragón y primo hermano de Sancho Ramírez de Aragón.
Pues Exacto. es así, ¿no? Eso es. Pero claro, aquí las relaciones familiares en esta época, pues bueno, sí, eran familia, pero no tenían que suponer precisamente unas buenas relaciones, como ya sabemos. De hecho, al final era casi lo contrario. O sea, ríete tú de las cenas de Navidad ahora, en plan, cuando ya empiezan las copitas de vino y el champán a correr, pues luego al final se nos va la lengua y a veces que acaba en conflicto. Eso sí que eran conflictos, de verdad. La verdad es que no me los imagino ni juntándose en cenas de Navidad. Ya, exactamente. Y bueno, ahora nos vamos a la década de los años 1060, ¿verdad? Sí, en esos momentos la taifa de Zaragoza estaba viviendo bajo el reinado de Al-Muqtadir sus años de esplendor, que se alargarían durante aproximadamente 2 décadas, llegando a dominar casi todo el Valle del Ebro, el Levante peninsular, y a ejercer durante algunos años incluso su protectorado sobre las Islas Baleares. Esto era Ahí muy es tocho, nada. es que era muy tocho esto. Podríamos estar hablando del reino más importante o de los más importantes de la península ibérica en esos momentos. Tanto de la cristiana como de la parte cristiana como andalusí. Exacto. Era un reino muy rico, pero buena parte de ese dinero pues iba también a las famosas parias, que hay que reconocer que era una especie de pan para hoy y hambre para mañana, Sí. pero que el rey Al-Muqtadir supo utilizar muy bien para mantener esos complejos equilibrios de poderes a favor de su reino. Consiguió enfrentar a sus vecinos cristianos, a sus reinos vecinos cristianos, unos con otros. Entre sí, para él, pues bueno, su reino, pues intentar mantenerlo, pues un poquito, pues haciendo equilibrios, ¿no? Que de hecho durante su reinado lo consigue. Sí. La taifa zaragozana pagaba parias a León y por ello este reino cristiano tuvo que mandar ayuda militar al reino musulmán zaragozano cuando este fue atacado precisamente por el rey Ramiro I de Aragón, que estaba intentando conquistar Graus. Famosa batalla, el asedio y de posterior batalla de Graus, ¿no? Las crónicas cuentan que el rey Fernando, el Fernando de León y, conde de Castilla, podríamos decir, ¿no?, envió a su hijo Sancho, el infante Sancho, al frente de las tropas de ayuda a Zaragoza. Y es posible que si Rodrigo Díaz estaba ya al servicio del infante, que los tuvo, pero está la duda si estaba ya en estos años o no, sobre todo por ese tema de la edad que podía llegar a tener en ese momento según cuando nació, ¿no? Pues es posible que Rodrigo Díaz, el Cid, pues acompañara al infante Sancho en ese asedio y batalla de Graus, cuando las tropas del rey de Aragón, Ramiro I, estaban intentando conquistar a la taifa de Zaragoza esta plaza. Claro, los leoneses, cristianos, iban a ayudar a los musulmanes para luchar contra otros cristianos que no los aragoneses. De ahí, pues un poquito que se desmitifica también no solo la historia del Cid, sino en este caso pues estamos la Reconquista. Esa famosa historia de la Reconquista de cristianos contra musulmanes, porque al final aquí lo que importaba era la política, las influencias, el poder, los intereses de unos y el otros. Dinero. Exactamente. O sea, si me pagas parias, pues lucho contigo contra otro rey cristiano. Y si me dejas de pagar, te las voy a reclamar por las armas si es necesario, ¿no? Claro. Y de ser así esto, de acompañar ese joven todavía Rodrigo Díaz al infante Sancho, pues fue en ese momento cuando el joven Rodrigo conoció de primera mano, claro, tuvo que pasar por ahí para llegar luego a Arauz, tuvo que conocer de primera mano esa Zaragoza islámica, esa Zaracusta, que ya en aquella época era una de las ciudades más importantes de Europa, dado el tamaño que los últimos hallazgos arqueológicos pues nos están mostrando en los últimos años, ¿no? Pero como venimos diciendo, una vez más, se puede hablar tan solo de hipótesis porque tampoco es segura la presencia del Cid en esa batalla de Graus, aunque es bastante probable. No obstante, de ser así, ¿no?, de participar en esta batalla de Graus, ¿no?, pues luchando pues codo con Al-Muqtadir, es de suponer que este contacto sería clave para que años más tarde el Cid entrara al servicio de ese mismo rey Al-Muqtadir y de la dinastía de los Banu Hud zaragozanos. Que es lo que hablaremos al final de este programa y sobre todo a principios del siguiente, ¿no? Era una ciudad, la de Zaracusta, en la que, por cierto, está a punto de empezar a construirse el Palacio Real de la Aljafería en torno a un torreón defensivo preexistente, que es el núcleo de la actual Torre del Homenaje o del Trovador. Y así, pues con ello ponemos todo ese contexto histórico. Claro, vemos todas las cosas que están pasando justo en esos años prácticamente, ¿no? Cuando llega supuestamente el Cid para ayudar junto al infante Sancho para luchar contra el reino de Aragón en ayuda de las taifas de Zaragoza, pues vemos todo ese esplendor, ¿no? Se están empezando a construir el Palacio de la Aljafería, o justo en los años inmediatos. Al final, como ya sabemos, en esa batalla de Graus, lo que sí que ocurrió es que cayó muerto el rey Ramiro I de Aragón, llegando al trono su hijo Sancho Ramírez, que siempre comentamos, somos unos pesados, pero ya nos conocéis desde hace muchos años, ¿no? Que para nosotros Sancho Ramírez es el verdadero fundador del reino de Aragón, ¿no? Aunque su padre ya pues estuviera ahí dando, pero es Sancho Ramírez el que establece las bases importantes. Al que se le puede llamar ya rey con todas las de la ley. O sea, su padre al fin y al cabo a sí mismo no se llamó nunca rey, aunque todos le consideran rey y le tratarán como tal, él a sí mismo nunca se llamó rey. Eso es. Y Sancho Ramírez sí. Sí, pero sobre todo por ese viaje a Roma. Y además tenía la legalidad del papado, ¿no? O sea, después de esto, pues Rodrigo
siguió estando al servicio del infante Sancho, y de este modo llegó otro año clave, que es el año 1065, en que falleció el rey Fernando. Rey Fernando de León y, Rey Fernando de y el León, conde eso de es. Castilla. Exacto. ¿Y por qué es un año clave? Porque este señor, al igual que había hecho su padre Sancho III el Mayor, dividió sus dominios entre sus 3 hijos varones y también dio señoríos como el de Zamora a su hija Urraca. Entonces, al infante Sancho le dio el gobierno de Castilla. A Alfonso, el futuro conquistador de Toledo, le dio el reino de León. Y a García le otorgó Galicia. Al final, pues bueno, aquí como siempre, se inició una serie de luchas entre los hermanos, sorpresa, que acabó por una parte con el encierro de por vida del pobre García de Galicia y el famoso asesinato de Sancho, ahora ya como rey de Castilla, cuando intentaba someter la ciudad de Zamora. De esa forma, pues Alfonso, que fue el único que quedó ahí, pues unificó los dominios del Reino de León, pero haya quedado siempre, especialmente por la historia legendaria del Cantar del Mío Cid, ¿no?, planeando la sospecha de que fue Alfonso, Alfonso VI, ¿no?, quien instigó el asesinato de su propio hermano, del infante Sancho, ¿no? ¿Pero ocurrió esto así? Bueno, pues se produjo ese famoso episodio de la jura de Santa Gadea en Burgos, en la que Rodrigo obligó a Alfonso a jurar que no había tenido nada que ver, provocando así que el Cid fuera castigado con el exilio. ¿O es de nuevo una historia moralizante que esconde una realidad mucho más terrenal? En Aragón Radio, Historia de Aragón. Con Sergio Martínez y Santiago Navascués. La realidad es que la jura de Santa Gadea nunca se produjo, y es cierto que Rodrigo fue castigado por parte de Alfonso VI de León, pero por otras circunstancias que desde luego no quedan tan bien en la historia tradicional, pero que nos muestran a una persona realmente mucho más humana y sobre todo ambiciosa. Algo más normal en una persona de su posición. ¿No es así, Santiago? Claro, claro. Lo que se sabe de los primeros años del reinado de Alfonso VI tras la muerte de Sancho es que, al menos en apariencia, las relaciones entre el monarca y Rodrigo no fueron malas. Es más, es que siguió teniendo su presencia en la corte e incluso el monarca le concedió misiones importantes como la que le llevó precisamente a ser castigado. Sí, o a empezar a caer en desgracia poco a poco, ¿no? Eso es. Por ejemplo, en el año 1079 el rey encomendó al Cid la misión de marchar hasta el sur de Al-Ándalus para cobrar las parias al rey Al-Mutamí de la taifa de Sevilla. Pues resulta que, estando por tierras sevillanas, el rey de Granada, Abdalá ibn Buluguín, atacó a la taifa sevillana. La cosa es que ambas taifas eran vecinas y rivales entre sí, pero las dos estaban pagando parias al rey de León, con lo cual el rey de León debía de protegerlas. Entonces, ¿a quién de las dos protege? Así que, bueno, pues al igual que al Cid se le había encomendado el cobro de las parias de la taifa de Sevilla, García Ordóñez, conde de Nájera, estaba haciendo en ese momento exactamente lo mismo con las parias de Granada. Vamos, que tenemos al conde de Nájera en la zona de Granada y al Cid en Sevilla justo el mismo momento cuando ambas taifas están empezando a luchar entre sí. Claro, y ambos tenían la misión de ayudar a los dos, claro, digamos, ¿no? De ayudar a la taifa a la que estaban cobrando parias. O sea, al final vemos como ambos nobles leoneses acaban enfrentándose con sus huestes entre sí, el uno ayudando al ejército sevillano y el otro el granadino, derivando todo en la batalla de Cabra, en la que García Ordóñez, este conde de Nájera, acaba siendo hecho prisionero por las tropas sevillanas, entre las cuales está precisamente otro leones como él, bueno, castellano, pero bueno, del Reino de León, como era el Cid. Este hecho es posible que acabara provocando los inicios de, pues eso, de unas peores relaciones ya entre Alfonso VI de León y el Cid, hasta que en el año 1080 llegó la gota que colmó el vaso, cuando a Rodrigo ahí ya sí que se le fue la mano por tierras sorianas. Pero ese inicio, esas luchas y tal, y aquí también lo que estamos viendo probablemente
¿por qué lucharon el Cid y el conde de Nájera estando del mismo reino? ¿Por qué no intermediaron ahí? Aquí seguramente que estamos viendo también luchas de ambición de dos nobles de dos bandos de la nobleza. Exactamente, de la nobleza leonesa, que están enfrentados de por sí y aprovechan la situación de que se están pegando sevillanos y granadinos tortas, pues dicen... pues para aquí, pegarse entre ellos. Exactamente, claro. Pero al final, pues bueno, pues esto nos muestra una cara mucho más humana de la figura del Cid y no tan, pues esa historia realmente moralizante que nos cuenta el Cantar del Mío Cid. Y no de señor que lucha contra los musulmanes. ¿No? O de musulmanes o que se porta bien también con los musulmanes vencidos o contra otros cristianos, en plan de que es buen luchador. Caballero. Exactamente, que es buen combatiente, pero además es... mejor vencedor. Eso ¿no? es. No como yo, que soy mal perdedor y peor vencedor. Lo reconozco. Cuando jugamos a juegos de mesa, soy mal ganador y peor perdedor. Yo eso lo reconozco. Bueno, el caso es que pues ahí por tierra soriana, o sea, después de esto con García Ordóñez, ¿no? Pues por tierra soriana se dedicó a repeler un ataque de los andalusíes y después de lograr repelerlo, pues el Cid se adentró en territorio de la taifa de Toledo, gobernada por el rey Alcadir, que estaba bajo la protección de Alfonso VI. Vamos, que estaba medio al andaluz o casi todo bajo la protección de Alfonso VI de León. Pues sí. Estamos viendo Sevilla, Granada, Toledo también. Así es. Y pues al Cid se le debió ir bastante la mano con los ataques y saqueos que realizó por aquellas tierras. Pero cuando decimos bastante, es bastante, ¿no? Sí. Porque, bueno, de hecho, después del primer conato que hemos visto en el sur del Andaluz, que con el conde de Nájera, que empezaría un poquito a torcer las relaciones del Cid con Alfonso VI, pues este otro hecho fue el decisivo que motivó precisamente la caída total en desgracia durante los años siguientes del Cid, aunque, pues eso, también hay que tener en cuenta las luchas de poder en la corte con las diferentes facciones que buscaban aumentar su cuota de influencia sobre el monarca, siendo este hecho utilizado por los rivales de Rodrigo Díaz para acabar con su posición cortesana seguramente. Claro, también hay que tener en cuenta que las relaciones entre Alfonso VI de León y el rey Alcadir del Toledo eran intensas. Desde luego que sí. No solo por esa relación de protección que de momento estaba ejerciendo el rey leonés sobre la taifa toledana, sino porque también, hay que entender este tema de protección entre comillas. Sí, ¿vale? que se nos entienda con ese tema porque claro, teniendo en cuenta que solo 5 años más tarde Alfonso conquistó Toledo. Eso es. Vale, protección entre comillas. Vaya forma de protegerlos y luego le conquista la ciudad. La cuestión es que años atrás, cuando Alfonso VI estuvo enfrentado a su hermano Sancho, antes de que lo asesinara o no, pero bueno, antes de que muriera Sancho, pues Alfonso al principio empezó a perder el enfrentamiento contra su hermano. Tuvo que huir, de hecho, el que sería Alfonso VI de León. Tuvo que huir de su reino, exiliarse, y fue precisamente en Toledo donde el padre de este Alcadir que estamos hablando le acogió y dio refugio durante un tiempo. Y bueno, pues eso quizás hizo cierto roce, cierto cariño, ciertas relaciones, y de hecho a Alcadir es verdad que en el año 1085 Alfonso VI lo desposeyó de la taifa de Toledo, pero no lo dejó en plan, pues te dejo sin nada, no, a cambio el rey leonés apoyó a Alcadir para convertirlo en rey de Valencia. Aunque es verdad que la cosa no salió precisamente bien. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en el siguiente episodio. Claro, entonces a lo mejor no le hizo mucha gracia, bueno, a lo mejor no, al rey Alfonso VI de León no le hizo mucha gracia que el Cid pues se propasara por tierras de Alcadir. Sí, ¿no? Exactamente. El caso es que todo este cúmulo de circunstancias derivaron en la ruptura de relaciones definitiva entre el monarca leonés y Rodrigo Díaz de Vivar, o no de Vivar, como hemos comentado antes, ¿no? Quien fue expulsado de la corte leonesa. Y bueno, pues, ¿qué hizo Rodrigo Díaz? Pues decidió a partir de entonces buscarse la vida y la de los hombres que le acompañaron de la mejor forma que sabía, que era ofreciendo su espada al mejor postor. O sea, era un simple mercenario. Exactamente. ¿No? Y teniendo en cuenta el avispero político y militar en que se había convertido la península ibérica en esos años, pues la verdad es que no iba a tener demasiado complicado el conseguir un nuevo señor a cambio de su manutención y la de sus hombres. De esta forma, hacia finales del año 1080, o quizás a principios de 1081, el Cid partió en busca de fortuna. Sí, y aunque no es algo seguro, pues bueno, es bastante probable que ofreciera en ese momento, pues marchando en busca de un nuevo señor al que servir, pues ofreciera sus servicios. En un principio, pues evidentemente, si él es cristiano, pues por lógica querrá luchar para un señor cristiano. Y aquí habría ofrecido sus servicios, se piensa, a los condes de Barcelona. Y hablamos de condes porque había dos en ese momento. Dos hermanos gemelos, Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II. Hermanos gemelos que gobernaban juntos, como decía, aunque bastante revueltos, todo hay que decirlo, porque luego uno siempre se le acusó de matar al otro. Pero bueno, recordemos que el condado de Barcelona
era una de las entidades políticas más importantes al norte del Ebro en ese momento y que junto al Reino de Aragón buscaba expandirse en detrimento ¿de quién? Pues de las taifas de Zaragoza y de Lérida cuando aparezca, ¿no? Ambas gobernadas en su momento por la dinastía de los Banu Jud, ¿no? Los udíes, Claro. los descendientes de Al-Muqtadir, precisamente de Zaragoza. Así es, así es. Y de ser cierto que el Cid se les ofreció, pues los condes de Barcelona habrían rechazado su oferta. Vaya por Dios. Aquí quizás habría tenido cierta lógica que buscara otro señor cristiano al que servir, estando en esta época pues Sancho Ramírez, que por entonces ya era rey tanto de Aragón como de Pamplona. Claro, sería uno de los soberanos más importantes de la España cristiana, ¿no? De la península cristiana. Claro, pero aunque Sancho Ramírez y Alfonso VI de León eran primos hermanos, en realidad eran también rivales, pues ambos querían dominar el Valle Medio del Ebro y en especial Zaragoza. Y aunque el Cid había sido castigado con el exilio por Alfonso VI de León, en los años siguientes siempre quiso dejar una puerta abierta a una posible reconciliación que, de hecho, se acabaría dando, como ya veremos en el siguiente programa. Claro, evidentemente, pues dejar una puertecica o como mínimo una ventanica abierta y entreabierta por parte del Cid, en plan, bueno, a ver, incluso probablemente también por parte del propio Alfonso VI, ¿no? Nunca se sabe cuándo puedes necesitar, pues hago un poco de tema del Señor de los Anillos, a los Rohirrim, que se han ido al exilio, ¿no? Pues cuándo los vas a necesitar para luchar en tu favor, como podía ocurrir en este momento, en este caso, ¿no? Entonces, claro, aquí está la problemática. Si el Cid en ese momento, ¿por qué parece que no acudió a ofrecer sus servicios como había hecho con los condes de Barcelona? Pues ofrece sus servicios al rey Sancho Ramírez de Aragón y de Pamplona. Pues claro, si entraba a su servicio del monarca aragonés, sin duda esa posible reconciliación que se quedaba ahí en el aire entre el Cid y Alfonso VI de León, pues sería mucho más difícil de conseguir. Claro. Y aquí entran esos años en los que el Cid pasó a estar al servicio de la monarquía de los udíes de Zaragoza, la Zaragoza islámica, ¿verdad? Sí, porque también se podría reflexionar exactamente lo mismo de lo que acabamos de decir. Si Rodrigo se pone a defender Zaragoza, una ciudad que el rey de León quiere conquistar tarde o temprano, tampoco iba a tener fácil esa reconciliación con el monarca leonés. Sobre el papel podría parecerlo así. Pero con la llegada del Cid a Zaragoza, esta taifa iba a ser defendida frente al expansionismo tanto del Reino de Aragón como del Condado de Barcelona, dando así la oportunidad de que el reino zaragozano pudiera seguir pagando parias a León y luego incluso ser conquistado por León. Claro, además es que precisamente en el año 1086, durante esos años, Zaragoza, la ciudad de Zaragoza, fue asediada por las tropas de Alfonso VI de León. Y casualidades de la vida, justo para ese año el Cid y sus mesnadas acababan de abandonar su servicio en defensa de los reyes zaragozanos, justo cuando el rey de León, Alfonso VI, trata de conquistar Zaragoza. Por lo tanto, pues dices ahí, se ve que tenía esa puertecita abierta, claro, que si hubiera estado, imagínate, hacemos esta reflexión que estábamos comentando, imagínate que el Cid entra al servicio de Sancho Ramírez, de Aragón. Le va tan bien la cosa que a Sancho Ramírez con el Cid que consigue conquistar Zaragoza del lado cristiano. Le está haciendo una putada a Alfonso VI de León. Exactamente. Con ahí quien ya se quiere reconciliar. Sí que le cierra esa posible expansión hacia el Valle del Ebro, al rey leonés. Claro. Pero defendiendo a Zaragoza, la Zaragoza musulmana... De Aragón y de Barcelona. Claro, dejaba esa puerta abierta que luego la conquista. Como así, bueno, intentó, que luego al final pues no lo pudo conseguir. Que por cierto, aquí estuvimos hablando hace poquito de decir, tenemos que hablar de ese asedio de Alfonso VI sobre la Zaragoza del año 1086, tal, su importancia... Abro más el melón. Lo que tenemos que hablar es un programa dedicado a asedios en la historia de ciudades aragonesas. En este caso Zaragoza, Huesca, Teruel, etcétera. Aunque bueno, de Teruel ya hablamos hace poquito de una durante la guerra de los dos Pedros, ¿no? Pero cosas así un poquito bélicas que es verdad que están las batallitas y tal, pero hay gente también que le gusta mucho ese tipo de temas. Bueno, el caso es que tenemos esta situación y por eso pues estamos con esas hipótesis, ¿no? Pero nos estamos adelantando a los acontecimientos en ese momento, ¿verdad? Sí, porque de momento está al servicio de la taifa de Saracusta contra el rey de Aragón y los condes de Barcelona. Estamos en ese momento, mejor dicho, que rechaza, mejor dicho, antes de llegar a Zaragoza, acaba de rechazar, nos hemos quedado ahí, a los condes de... Bueno, los condes de Barcelona han rechazado contratar al Cid, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, sucediera o no ese rechazo por parte de los condes de Barcelona, lo que seguro es que en el año 1081 Rodrigo Díaz llegó con su mesnada hasta Zaragoza. Ahora sí. Una ciudad por entonces asombrosa, con el cenit de su poder pues ya alcanzado e incluso algo superado, y sobre todo en el momento de mayor esplendor cultural, con una corte a la que se habían atraído pues a diferentes pensadores de varias disciplinas, de todo el mundo conocido, incluso desde Irak, todo ello orquestado por un rey Al-Muqtadir
que ya estaba disfrutando de las delicias de su recientemente terminado Palacio de la Alegría. Ahora sí, ahora ya... Es decir, Aljafería. Cuando la posibilidad de que el Cid estuvo en la batalla de Graos y pudo llegar a la ciudad de Zaragoza, justo iban a comenzar las obras poco después de la Aljafería. Ahora ya en este momento, cuando el Cid entra al servicio de la Zaragoza musulmana, ahí ya justo se acaban de terminar las obras o están a puntito, ¿no? Ese Palacio de la Alegría, es decir, esa Aljafería, ese recinto palaciego de recreo construido a las afueras de la ciudad por entonces para poder escapar de ese ya vetusto alcázar de la Azuda, del cual pues estaba ya integrado en el casco urbano de la ciudad y que bueno, todavía queda en su recuerdo pues ese torreón muy transformado de la Azuda, ¿no? Dentro de ese complejo palaciego que hubo en ese lugar. Vale. Y este es el punto de inicio de lo que fue la fuerte e intensa presencia del Cid en tierras de lo que hoy en día es Aragón. Eso es. Convirtiéndose en un protagonista fundamental de la política del noreste y el levante peninsular hasta finales de ese siglo XII. Porque Rodrigo entró al servicio del rey Al-Muqtadir de Zaragoza en ese año de 1081, permaneciendo en la ciudad hasta finales del invierno del año 1086, convirtiéndose así en la punta de lanza de la defensa de un reino saracustí que se sentía cada vez más amenazado por parte de los cristianos, especialmente ante un Sancho Ramírez de Aragón cada vez más belicoso. Sí, que poco a poco iba avanzando por el Prepirineo, arrebatando plazas, Alquézar, pequeñas poblaciones que poco a poco iban comiendo terreno y esto pues comenzaba pues a crecer esa inseguridad cada vez más constante, ¿no? Sin embargo, pues al poco de llegar a la ciudad, el rey zaragozano, al poco de llegar el Cid a Zaragoza y ponerse a su servicio, pues este Al-Muqtadir falleció tras un largo y, como venimos diciendo siempre, fructífero reinado de 35 años, ¿no? Y tal como había hecho 40 años antes el padre del Muqtadir, y como al parecer se había convertido ya en costumbre tanto entre los soberanos cristianos como los musulmanes en la península ibérica, pues Al-Muqtadir volvió a hacer la puñeta de siempre. Dividió sus dominios entre, en este caso, sus dos hijos varones. Eso es, a Al-Mundir le tocó en suerte el gobierno sobre Lérida, Tortosa y Deña, mientras que Al-Mutamín se quedó con Zaragoza y su reino, que englobaba pues casi toda la cuenca media del Ebro, desde Huesca al norte hasta las serranías de Albarracín por el sur y desde Valtierra, Tudela y Tarazona por el oeste, hasta la zona de Barbastro y Fraga por el este. Sí. Esos eran los dominios que tuvo que defender el Cid durante un lustro a las órdenes de su nuevo señor, el rey Al-Mutamín de Zaragoza, el sucesor de Al-Muqtadir, ¿de acuerdo? Un monarca cuyo reinado fue cortito, el de Al-Mutamín, pero que aún consiguió mantener ese momento de esplendor de la ciudad de Zaragoza, tanto en lo político como también en lo cultural, como siempre hemos comentado, y bueno, no vamos a entrar más en detalles por no repetirnos cada 2x3, ¿no? Pero sí, desde luego aún pudo mantener pues este esplendor de la taifa zaragozana. Efectivamente, y obviamente, y lo decimos por enésima vez, lo de dividir los dominios entre los hijos pues nunca salía bien. Es que no sé qué manía tenían esta gente, de verdad. Es que, a ver, sé que somos pesados con el tema, pero es que es cierto, es que el padre de Al-Muqtadir había hecho lo mismo. Y este señor Al-Muqtadir tuvo que luchar contra sus hermanos para unificar esos dominios. Eso es. Y yo de verdad, pues, que jamás entenderé, aun pecando un poco de presentismo, el cómo teniendo esas vivencias personales que se había tenido que enfrentar contra todos sus hermanos para unificar territorio, vuelve a hacer lo mismo. Es que es eso, pero es que por parte cristiana lo hemos visto también. A Sancho III el Mayor de Pamplona divide sus dominios, sus hermanos, o sea, sus hijos, que son hermanos entre sí, acaban luchando entre sí por reunificar los dominios. El que lo acaba consiguiendo, cuando se muere, dice, y ahora vuelvo a hacer lo mismo. No sé si es una puñeta, en plan, porque dices, no es algo que hubieras leído en la historia o que no conocieras de lejos, de algo que ocurrió hace años, no. Es que estás viendo... Son vivencias personales que dice, pues yo ahora lo repito, porque si a mis hermanos y a mí no salió mal, ¿por qué a mis hijos les van a salir mal? Pues les puede salir bien, ¿no? Les va a salir mal. Es que estás viendo que todos tus vecinos están haciendo lo mismo, está saliendo mal. Tus padres lo hicieron contigo, salió mal. Y vas tú y lo haces también. Es que es tremendo. Yo es que jamás lo entenderé tampoco, de verdad. De hecho, prácticamente lo primero que tuvo que hacer el Cid al servicio de Al-Mutamín de Zaragoza, ya en el año 1082, había llegado justo el año anterior, fue una campaña militar contra el hermano del rey zaragozano. Es decir, contra Al-Mundir de Lérida. Pues Al-Mutamín pretendía reunificar, obviamente, los dominios de su padre. Es que no, bueno, en fin, o sea, la tontería de siempre, pero que es verdad. Pero Al-Mundir de Lérida no era tonto y también evidentemente buscó apoyos externos para tratar de mantener su independencia frente al Mutamín de Zaragoza, ¿no? Sí, y esos apoyos no eran musulmanes precisamente, no, sino cristianos, ya que el nuevo rey ilerdense de Lérida se alió tanto con el rey Sancho Ramírez de Aragón como con el conde Berenguer Ramón II de Barcelona, que justo ese mismo año
ya gobernaba en solitario ante la muerte de su hermano gemelo, que las malas lenguas decían que tuvo algo que ver, ¿no?, con su muerte. Sí, bueno, de hecho se le conoce como el fratricida, o sea que con eso ya te digo todo, ese es el apelativo con el que pasó la historia, ¿no? Eso lo dice todo. Y bueno, aquí ya pues ha quedado desatada la guerra entre esas taifas musulmanas de Zaragoza y Lérida, que además están interviniendo ahí del lado ilerdense, pues tanto el Reino de Aragón como el Condado de Barcelona. Y el Cid marchó con sus tropas a la frontera del Reino de Zaragoza, para reforzar tanto Monzón como Tamarite, estableciendo así pues una línea de defensa entre ambos puntos para mantener el frente a la espera de que acudiera, obviamente, porque no iba a defenderlo solo con sus tropas, pues acudiera el grueso del ejército de la taifa zaragozana. Sí, y una vez que este llegó, pues se decidió que el ejército zaragozano, con Al-Mutamín y el Cid a la cabeza, avanzara y buscara una confrontación que llegó ya en pleno verano en la conocida como Batalla de Almenar, a apenas 20 kilómetros al norte de Lérida. Sí, esa capital de esa taifa leridana y lerdense, pues que estaba con Al-Mundir, con este rey. Es cierto, a ver, se saben cositas de esta batalla de Almenar. Pero muy poquito. No demasiadas, pero de hecho ni tan siquiera se conoce pues a ciencia cierta un número, podríamos hablar aproximado, de tropas que conformaban ambos ejércitos, que evidentemente en esta época, pues siempre lo hemos mencionado también, que los casos de batallas con un grueso importante, durante la Edad Media especialmente, con un grueso importante de tropas, son muy escasas, ¿no? Normalmente estas batallas que se hablan pues suelen ser muchas ocasiones unos cientos de tropas por parte de cada lado, o unos pocos miles, que sería probablemente este caso de la batalla de Almenar, ¿no? No sobrepasaría de unos cuantos cientos, un par de miles de hombres, como mucho por cada parte. Sí. Y lo que se sabe, pues os lo vamos a contar en el inicio del programa de la semana que viene, pero en esa batalla de Almenar, el Cid, luchando en favor de la taifa de Zaragoza, consiguió una de sus primeras grandes y sonadas victorias, sobre las cuales pues se acabó cuajando toda su leyenda. Eso es, y bueno, pues aquí vemos un poquito ese proceso por el que Rodrigo Díaz de Vivar pues ha tenido esta historia vital, que como vemos hay muchas lagunas en ello, ¿no? Vemos unos inicios en los que pues hay muchas dudas sobre su nacimiento, que incluso estamos viendo que quizás no era tanto de Vivar, como siempre ha pasado en la historia, como sobre todo a través del cantar del mío Cid, ¿no? Y luego pues ese crecimiento, hemos visto cómo ha pasado quizás probablemente por ese enfrentamiento de la batalla de Graus, en el que el reino de Aragón, Ramiro I, ha estado intentando conquistar esta plaza, la taifa de Zaragoza, y cómo acude, o es posible que acudiera a esa batalla. Y luego ya vemos cómo ese juramento famoso de Santa Gadea pues no tiene ningún tipo de rigor histórico o base histórica que se sepa hasta ahora. O sea, aparece en el cantar, pero bueno, más allá de ahí no se le menciona en ninguna otra parte, y que evidentemente, pues por lo que se sabe, pues serían causas mucho más humanas, de enfrentamientos, de diferentes bandos dentro de la corte leonesa, lo que provocó finalmente la caída en desgracia del Cid, su exilio y la recaída finalmente de él y bueno, parte de sus propias mesnadas, ¿no?, de sus propios vasallos, como señor feudal que era, como señor de la guerra, pues acabando pues por convertirse en esa punta de lanza del ejército de la taifa de Zaragoza. Vemos pues una historia muy intensa. Y no solo eso, sino que este es el punto de partida. Este simplemente es el punto de partida para que el Cid se convierta en una de las figuras principales de las décadas siguientes, todo el entorno del Valle Medio del Ebro, de la cuenca del Ebro, de la zona levantina, porque de hecho incluso habrá reyes de Aragón como Pedro I de Aragón que lucharán mano a mano también contra los musulmanes durante ese exilio del Cid, aunque ya una vez que deje de luchar para la taifa zaragozana. Y todo esto es lo que os contaremos pues en el próximo episodio, llegando incluso pues hasta esa conquista de Valencia, una Valencia sobre la que todas las partes, Barcelona, el Reino de Aragón, el propio Cid, el rey de León Alfonso VI, los almorávides, todos ellos que querían conquistar precisamente la ciudad de Valencia, y todo ello acabará convergiendo en la ciudad levantina. Pues bueno, pues esta es un poquito la primera parte de esta historia de Rodrigo Díaz de Vivar, su parte histórica, con mucho más detalle de lo que hicimos, como os hemos dicho a principios de la primera temporada, que queda lejísimos ya, estamos hablando de que estamos en la sexta, ¿no? Y esta es un poquito la historia que os podemos contar y que seguiremos hablándolos la segunda temporada. Así que, Santi, no sé si te queda algún apunte que puedas comentar hasta aquí, o ya pues nos hablamos la siguiente episodio. Ya nos vemos en el siguiente episodio. Pues nos emplazamos la siguiente semana y vamos con la despedida. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast.
cruzar los bosques, andar los prados, subir a puerto a ver el rebaño, vencer la montaña, mirar abajo, soñar con lo que al hombre le cautivó hace tanto. Campanas, señosa, fiesta en Ayerbe. Como siempre, esperamos que hayáis disfrutado mucho del programa. Ya sabéis que cada sábado a las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio tenéis un nuevo episodio, y si os lo perdéis en algún momento, pues lo podéis escuchar como siempre en formato podcast, que es la forma más fácil, y lo tendréis, pues bueno, ya sabéis, en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en todas las plataformas las más importantes, ¿no?, de podcasting, como son iVoox, Spotify, Apple Podcast, y también ya sabéis que lo tenéis en el canal Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, comentarios, propuestas de nuevos temas y sobre todo, como siempre os digo, suscribíos a nuestros canales, porque así siempre os saldrá el aviso de ya tenéis un nuevo programa de Historia de Aragón disponible para escuchar. En la técnica hemos tenido a Óscar Tomás haciendo que esto se escuche fenomenal, y te esperamos para seguir haciendo historia, como siempre, en Aragón Radio. En Aragón Radio, Historia de Aragón. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña, cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado y preguntar que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo,
que yo no soy menor.